El archivo nos lleva a ver al presidente Alberto Fernández en una situación muy particular que da el pie para hablar con Pablo Nopov, de Isonomía. Fíjate lo que decía el presidente. Te puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar o no asistir a una provincia porque no me gusta su gobernador. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y eso es algo que hay que cambiar. ¿Qué pasa, Pablo, con los archivos? Digo, uno ve al presidente cuando no era presidente y lo ve aún en estos 9 meses de gestión y es como que todo lo que dice se borra con hechos. ¿Eso es parte de la nueva política? Gracias, José, por la invitación. Es parte de entender que estamos en una época en donde nos estructuran las circunstancias. Entonces, cuando levantás el dron y mirás un poquito más larga la película, encontrás inevitablemente caminos erráticos, zigzagueos. Lo vas a encontrar no solo en la dirigencia, también en nosotros los ciudadanos. Lo que pasa es que cuando pones la luz, evidentemente te encontrás con situaciones que son absolutamente opuestas. Cuando vos mirás esta Argentina que tenía una ancha avenida del medio, que de hecho fue el 47 versus el 41 en la última elección, pero de golpe ahora vuelve a polarizarse todo de una manera muy fuerte. ¿Qué les están dando las últimas mediciones? Yo te diré una cosa arriba de eso antes del número. Las primeras semanas de la cuarentena tuvieron un mandato que se lo autoimpuso a la política, que era oficialismo juntos cuidando la ciudadanía. Eso había generado una emoción desde la política a la ciudadanía que hace años no tenías, que era amparo. El tránsito de la atención hacia el regreso de la grieta te da de nuevo hacia la orfandad. ¿Qué es lo que te muestran los números? De nuevo, el recrudecimiento de puntas y de una ciudadanía en el medio que quiere una sola cosa, que es tener certezas, y es lo que no está encontrando. Primero fue la ciudad y la provincia de Buenos Aires, primero fue en un lado mirando al otro, en el otro mirando a uno, después se convirtieron en AMBA y ahora vuelve a ser ciudad versus provincia. ¿Quién gana con estas peleas? Yo te diría que pierden todos. Y te diré una cosa arriba de lo que estás diciendo que me parece muy interesante. La pandemia tiene el tamaño de un cisne negro, tiene la fuerza de un tsunami. Y nos puso sobre la mesa la capacidad de tomar ciertos aprendizajes, ciertas lecciones. Una era que la zona metropolitana debía tomarse como tal. Hay muchos problemas y la única manera de solucionarlos es de manera integral. Te lo mostró el tránsito de la pandemia. Definitivamente, la General Paz es solo una avenida. El virus no entendía que había de un lado y del otro. La política sí hace esa diferenciación. Creo que estas semanas lo que te muestra es que la política quiso no entender ese aprendizaje y enfrentar, sin duda, provincia y ciudad de Buenos Aires no es entender que la zona metropolitana necesita un abordaje de manera conjunta. Hace unos minutos hablábamos con Andrés Malamud, con su mirada desde Europa, de cómo ve esta situación. Cuando vos ves esta centralidad de decir que la ciudad de Buenos Aires es opulenta y que es París y que tiene que ver con Europa y que la provincia no lo es y que surge desde los propios dirigentes de la provincia y de la nación, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿por qué? ¿Se construye para la próxima elección o es algo de enojo temporario? En Argentina, cuando vos tenés mucha tensión, cuando además tenés falta de recursos, lo que tenés es mucho incentivo para ir a la grieta. Y lo que haces es traducir las circunstancias en tu modelo de grieta. En un momento es salud, economía, en otro momento es provincia contra ciudad y en otro momento será otro. No importa el apellido, el nombre siempre tiene que ver con la grieta. De fondo, cuando se le recrimina al jefe de gobierno abrir bares para que tomen cervezas o parques o runners, en realidad la discusión es quién se ocupa de una parte de la Argentina y de otra. Creo que esa es la Argentina que se observa, insisto, anclada en circunstancias. Sofi, una de economía para saber cómo estamos. Bueno, mira, acá los periodistas económicos estamos muy preocupados por el dólar, entiendo que la política también, pero te quería preguntar si esta es una preocupación que se comprueba también en la opinión pública, entendiendo que por el momento no hay evaluación a la vista. ¿Cómo lo están viviendo las familias y los ciudadanos de a pie, digamos? Es muy interesante el punto porque Argentina, frente a la primera pandemia que no terminó, rápidamente empezó a cavitar con una segunda pandemia, que es la pandemia de la economía. Y esto lo que te enfrenta es un argentino plenamente preocupado, por lo primero y por lo segundo. Ahí estamos viendo economía familiar y preocupaciones. Entonces lo que te evidencia esto, que de hecho si lo sumás con cuán preocupado está por la salud, que te va a dar de hecho aún con mayores niveles de preocupación, te muestra que esa dicotomía que quiso poner la política sobre la mesa es una dicotomía que la sociedad no la quiere resolver. La sociedad te dice, estoy muy preocupado por una cosa y por otra. Insisto con esto de la cohabitación de pandemias. Y es peor aún, en la Argentina
tenés la primer pandemia, que es la pandemia sanitaria, rápidamente la pandemia económica, se suma una tercera pandemia, que es la pandemia de la seguridad, pero creo, José, que estamos frente tal vez a la peor de las pandemias, que es la pandemia del pesimismo. Eso es todavía peor. Ese pesimismo está en que no vemos que el cambio político nos lleve a buen puerto, no vemos que haya una alternativa a la política actual. ¿Por qué está el pesimismo? En general, en una Argentina de grieta, el argentino hacia el futuro es pesimista si ve que gobierna a los que no les gusta. El kirchnerista es pesimista cuando ve al macrismo gobernando y al revés. El gran problema es que en las últimas semanas lo que te está empezando a mostrar es que te preocupa el futuro del país casi sin importar a quién votaste el año pasado. Si la variable de cómo vemos el país en el futuro deja de ser una variable de relato y empieza a ser una variable de realidad, ciertamente vamos a tener una pandemia todavía peor que las anteriores, que es un argentino que le cuesta ver qué es lo que viene. Pablo, ahí estamos viendo en pantalla este estudio que marca que el 58% de los argentinos piensa que estamos peor. Cuando buscas las causas, hablamos obviamente no peor que hace un año, cuando buscas las causas, ¿por qué llegamos a esta fiebre? Por un conjunto de temas. Primero, por la cohabitación de pandemias. Segundo, porque encontró al principio de la pandemia un conjunto de políticos que le habían generado amparo y que ahora empiezan a tensionar de nuevo hacia la orfandad que históricamente tuvimos. Tercero, porque les cuesta encontrar, más allá del presente, les cuesta encontrar en el futuro qué. Y cuarto, porque vemos el diario del lunes, Europa. Y en Europa hay una cosa muy interesante, y ya está pasando en Argentina. Hace algunas semanas preguntabas qué temor tenías sobre la primera pandemia. Te decían la pérdida de un familiar. La siguiente etapa tenía que ver con desempleo y pobreza. Lo que está empezando a pasar es que temen un rebrote, de volver al primer temor. En Argentina hoy si preguntas qué temes de lo que viene, te dicen cuestiones relacionadas a la seguridad, la tercera pandemia, cuestiones relacionadas a la economía, la segunda pandemia, pero también el rebrote. Ese rebrote, Pablo, tiene seguramente que ver con la política, ¿no? Ah, Pablo, tenemos dos Pablos, José. Mira, me confundí por eso. Bueno, pasa a veces. Con el apellido era muy formal, Pablo Fernández Blanco. Ah, bueno, perfecto. Arranco entonces. Sí, es muy probable que sí. Y justamente tengo una pregunta política para hacerle a mi tocayo Pablo. Si Macri estuviese gobernando en este momento, seguramente estaríamos hablando de la gobernabilidad o que la Argentina tiene un problema de gobernabilidad. Digo esto porque desde distintos lugares se está cuestionando el poder del presidente de la Nación o al menos del oficialismo, policía, cuarentena o esta cuarentena que dice Alberto Fernández que no es cuarentena. ¿Hay un problema de gobernabilidad, Pablo, en este momento en la Argentina? Y si no hay un problema de gobernabilidad en la Argentina, ¿por qué no lo hay? Yo te diría, Pablo, dos cosas. Una es que hay un problema de autoridad en general. Nos pasa en la cotidianeidad. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con la legitimidad de origen de los dirigentes. Desde hace algunos años en países como el nuestro, votar es descartar para gran parte de los argentinos. Eso hace que en realidad termine siendo para una parte de los argentinos fruto del descarte más que de la elección. Eso también implica la reducción o directamente la situación nula de lo que antes teníamos como eran esas lunas de miel. Entonces, o sea, ¿votás lo menos peor, entre comillas? ¿Así vota el argentino? El argentino y en el mundo. Okay. Gran parte del argentino, el día que va a votar, elige entre lo que hay, siempre, y difícilmente encuentra algo que lo represente en su totalidad. Muchas veces, de hecho, el mandato electoral es castigar a otra cosa. Eso hace que con el paso de las semanas y una agenda como la que tiene hoy el mundo y la Argentina de tanta tensión, vos tengas un problema en la autoridad. Y después hay una cuestión de horizontalidad, que los propios liderazgos han construido, esta idea de estar más cerca, de que te puedan reprochar. Eso, más el conjunto de tensiones de distribución de poder real que hay, te otorga la actualidad que tenés hoy en la Argentina. Una actualidad que tiene que ver con esta placa que tenemos para sumar y compartir con ustedes de salarios, de la preocupación de lo que vos ganás, de la preocupación de las paritarias que no se produjeron en la mayoría de los sectores muchos de ellos que están fundidos y otros que no, como por ejemplo el sector bancario, donde sí hubo una paritaria este año y bastante acorde con la inflación. ¿Qué significa esto, esta situación salarial y qué te dicen los argentinos? Hacemos, José, nosotros una batería de preguntas relacionadas con lo que llamamos el primer metro cuadrado. Porque básicamente entendemos que hay una situación a veces muy disímil entre lo que nos cuentan y lo que nos dicen, y lo que decimos y lo que nos pasa. Esta es una de las preguntas del primer metro cuadrado, que no es otra cosa que preguntarle a cada argentino sobre su situación salarial.
Y vos veías que venía en una situación como bastante pareja, con algo de fondo que no se ve acá, pero es muy interesante. Casi no hay diferencias entre los más cercanos o los más lejanos al gobierno. ¿Y por qué digo esto como una variable importante? Porque si vos ves el recrudecimiento negativo del último mes, implica que eventualmente le puede ir mal a toda la política, si le va mal a todos los argentinos. Yo insisto con esto, José, de las variables de relato y las variables de realidad. Esta es una variable de realidad, de mucha atención, porque además te cuento que las 4 variables del primer metro cuadrado que más tensionan en términos de humor social son las de la economía, con lo cual es un llamado de atención, creo, para considerar en lo que viene. Pablo, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. Sí, el último jueves lo vimos a Rodríguez Larreta en un más combativo, una posición, incluso algunos hablan de presidencialista. No es la imagen que uno tiene tradicionalmente asociada a Rodríguez Larreta. ¿Crees que puede haber un problema de posicionamiento de esa marca? Digamos que estaba uno, cuando piensa en Rodríguez Larreta, más negociador, más contemplativo con el resto. ¿Se puede cambiar ese posicionamiento? A mí me parece que era inevitable que lleguemos a una conversación similar a esto. Tal vez la pandemia aceleró procesos de los que venían siendo. Yo creo que de cualquier modo, aún sin verlo y por abajo del radar, había elementos en el tránsito de la pandemia que lo ponían al jefe de gobierno en un lugar similar al que ya expresamente se pudo ver tal vez en los últimos días. Quiero decir con esto, es casi inevitable la irrupción de figuras frente a una ciudadanía que lo va a empezar a reclamar. Y es muy interesante un punto que no es menor. Lo que venía pasando en la última década y media en la Argentina era que vos tenías una discusión de polos o una discusión de alguien que quería polarizar con la polarización. Tal vez esto sea una situación, o un intento nuevo, en donde sea una especie de insider dentro de la polarización que intente jugar otro deporte. Porque lo que evidentemente pasa en la Argentina es que la ambigüedad no genera identidad. Y no votamos a las cosas que no sabemos qué forma tienen. Por eso los polos son siempre tan efectivos, porque son asertivos en sus rincones. Creo que el desafío del jefe de gobierno justamente tiene que ver con lograr tener una identidad que contenga una parte de esos polos, pero que se explique más allá de eso. Estar solo al medio, a veces, es ser un promedio de las puntas. Eso no es identitario. Creo que el desafío, y hacia donde creo que está yendo el jefe de gobierno, es a crear una identidad en un lugar de la Argentina que le permita transitar hacia lo que viene. Pablo, por otro lado, el ex presidente queda muy rezagado, ¿no? Si Larreta empieza a tomar ya el rol del presidenciable para el espacio de la oposición. ¿Cómo ves el rol de Macri en este contexto? Mira, es muy interesante los últimos 2 grandes procesos que tuvimos de elecciones en la Argentina. En el 2015 tuviste un proceso que el PRO evolucionó, se amplió, se expandió. Sumó a Lilita, sumó a Reutemann, sumó a los radicales y sumó a algunos otros actores. De aquel PRO a Cambiemos hubo una expansión. En el 2019 tuviste algo similar de aquel Frente para la Victoria al Frente de Todos, que sumó al Frente Renovador, a los sindicatos, a los gobernadores. La gran pregunta es quién evoluciona en la próxima, porque la lección aprendida de la última década en la Argentina es que si no te expandís no ganás. Complicado es gobernar después, pero para eso primero tenés que ganar. Pablo Nopov, director de Isonomía, un placer tenerte acá. Placer enorme. Viví la experiencia LNG Olivieri ingresando en www.lngolivieri.com.ar.